Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de método matemático para estudiantes de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hoy vamos a introducir, porque también le vamos a dedicar otra clase a este tema, el tema de integrales sobre contorno. Los prerequisitos de este tema son cálculo vectorial, o sea, integrales de línea, aunque aquí yo introduzco al principio un repaso de integrales básicas, integrales de línea, para caer integración de contorno. Las integrales que aparecieron en el tema de serie que ya dimos, la dejamos para trabajarla después que agotemos esta unidad. Bien. Entonces, este material ya ustedes lo tienen en su grupo. Nosotros pretendemos abarcar integrales de contorno, el teorema de Cauchy y el teorema de Cauchy-Boursin, la independencia de la trayectoria y la fórmula integral de Cauchy, para no tener que evaluar la integral sobre contorno cuando la trayectoria es cerrada y simple. ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí en esta transparencia empezamos recordando la definición de integral de cálculo 1. Usted sabe que la integral es un límite, no integrales complejas, sino integral en variable real, la integral de Riemann, el curso de cálculo 1. O sea que si uno quisiera calcular la integral de esa función de variable real, que es una parábola, desde el punto menos 1 en x hasta 2, entonces simplemente ahí está recordando la definición de integral por límite. Toma el intervalo desde menos 1 a 2. Aquí se ha tomado una partición regular, es decir, punto final menos el punto inicial dividido entre n subintervalos, todo del mismo tamaño. Y entonces hay 3 sobre n su intervalo. Se ha tomado el punto inicial más delta e, que el punto inicial aquí sería menos 1, y los delta ya están aquí por i, siendo i la cantidad de su intervalo que van contando. Y recordamos que esta es la suma de Riemann. Así que simplemente aquí se ha escrito la función por la variación del intervalo. La función es la función en cuestión, esta señorita que está aquí, evaluada en lo x sub i. Los x sub i son puntos que están en los subintervalos. Puede ser el extremo superior o el inferior, cualquiera. Entonces aquí se ha tomado la función evaluada en el punto por la longitud de los subintervalos. La función es esta, evaluada en el x sub i, que son estos. Simplemente le vamos, ponemos aquí, le restamos 1 y le elevamos al cuadrado y le sumamos 2. Eso es lo que dice aquí la función. Estoy recordando cálculo 1. Luego que se simplifica esa expresión, obviamente, bueno, aquí se sigue simplificando, se multiplicó y se calcula la suma, se aplica linealidad de la sumatoria. Aquí se multiplicó. Y se aplica linealidad de la sumatoria. Y luego entonces recordamos que esta suma ya se conocen, ¿verdad? Está la suma de los números naturales, esta es la suma de los cuadrados, y esta es el 1 n veces, que simplemente n. Luego entonces nos queda esto de la suma de los cuadrados, este es el resultado, de la suma de los números naturales, ese es el resultado, y del n sumado n veces, o sea, del 1 sumado n veces, que da n, me queda este. Luego, esa es la simplificación que da la suma de Riemann. Y entonces aplicamos el límite cuando n crece para tener la integral. Y ya tenemos los resultados de esa integral.
Y ahí se está recordando una integral de cálculo 1 por definición. La integral de esa función, desde menos 1 a 2, se está recordando de cálculo 1 por definición. ¿Por qué? Porque la integral es un límite, ya dijimos. Aquí hay otra que no voy a repasar. Esto sigue siendo repaso de cálculo 1, haciendo una integral por definición. Y aquí avanzamos un poquito en el repaso a integrales de línea, que ya estaríamos en cálculo vectorial. Si nosotros tenemos una integral de esta forma, recordamos que estoy integrando sobre la curva R, y aquí me dicen que R es la trayectoria que está dada por ese pedazo de parábola, desde el 0,0 hasta el 2,2. Entonces, en integrales de línea en cálculo 2, nosotros generalmente hacíamos una parametrización de la curva. Así que estamos parametrizando la curva vectorial R, dada desde el punto 0,0 hasta el 2,2, que está sobre esa parábola. Una parametrización simple llamándole a xt. Entonces y sería t al cuadrado sobre 2, con el parámetro t variando de 0 a 2. Y entonces esta es la curva vectorial. Con t variando de 0 a 2, eso se mueve sobre la parábola. ¿Por qué estamos derivando a R? Bueno, porque para la construcción del diferencial de S, que es un diferencial de longitud, ese diferencial era igual a la rapidez, llamándole a este vector de posición. Entonces la rapidez era la derivada de vector de posición, que era el módulo y calcularle el módulo, que era el módulo de la velocidad, por el diferencial de t. Entonces necesitamos el diferencial de S. Así que derivando el vector de posición con respecto a t, tenemos eso. Este es el vector velocidad, con su módulo de la rapidez. Y entonces ds es este señorito que está aquí, que sería la rapidez por dt. Pero para expresar todo en términos de t, necesitamos cambiar también la función integrando. En términos de t, como equivale t, esto sería t al cubo sobre y, que es esto. Ahí está simplificado aquí, la función integrando. Entonces, este t al cubo sobre y es esto que está aquí. Aquí tiene una comilla, esa comilla es un error, porque esta es la función ya dependiendo de t. Déjame quitarle esa comilla que está ahí. Perdón, que estoy en el PDF. Bueno, lo voy a dejar. Entonces, la función que depende de x de y, la hemos cambiado a que solamente dependa de t, que es simplemente t al cubo sobre t al cuadrado sobre 2, que da esto que está aquí. Ya todo dependiendo de t, entonces la integral en términos de t varía de 0 a 2 en t. La función que se convirtió en 2t, cambiando la parametrización, por el diferencial de longitud de arco, que ya dijimos que era igual a la rapidez por el diferencial de t. Y ya es una integral simple de cálculo 1, ¿verdad? O sea que en cálculo vectorial lo que se hacía era expresar, llevar la integral a cálculo 1. Parametrizar la curva y escribir la función integrando y el diferencial en términos del parámetro. Eso era cálculo 1. Y era una integral de línea, ¿verdad? Luego, aquí hay otro ejemplo de integrales de línea. Me están dando esa función y me están diciendo que la integre a ella a través de una trayectoria que está en un pedazo de una elipse. ¿En cuál pedazo de la elipse? La que va
desde el punto 3,1, 3,0 que está en la elipse, hasta el punto 0,2. Eso sería como en el primer cuadrante de esa elipse. Es una elipse que abre sobre el eje X, tiene eje mayor desde negativo 3 a 3 y en el Y tiene desde negativo 2 a 2 y está centrada en el origen. Entonces nada más estoy tomando una parte de la elipse desde el punto 3,0 hasta el punto 0,2. Y me dice que integre a esta función. Otro ejemplo de repaso de integrales de línea. Una parametrización de la curva es esta. Podemos darnos cuenta que esta parametrización satisface la ecuación de la elipse y además cuando t varía de 0 a pi medio, que se convertiría en ese vector de posición, recorre esa elipse. Por ejemplo, si t vale 0, esto me da 3,0. Si t vale pi medio, pues me va a dar 0,2. Y está recorriendo sobre la elipse. La parametrización de la curva, hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente, porque la integral que queremos resolver es esta. Ya después de aquí expresamos todo en términos de los parámetros. El parámetro t varía de 0 a pi medio y la función que era 2 veces el valor de x por el valor de y tomamos el valor de x y el valor de y en la parametrización. Así que 2 veces esto, el producto de estos dos, a 12 seno de x por el seno de t por el coseno de t. Y esta parte que está aquí, ya dijimos que era el diferencial de longitud de arco, que venía siendo la rapidez por el diferencial de t. La rapidez era el módulo de la velocidad era la derivada de la posición. Y teníamos entonces ya todo esto. Luego esa integral ya es de cálculo 1. Se ha integrado. Teníamos los resultados y evaluábamos y teníamos la integral de línea. Ya con eso estamos listos, con ese repaso estamos listos para ingresar a las integrales de contorno. Pero aquí hay otro ejemplo que ya ese no lo voy a hacer, sino que lo hacen ustedes. Aquí ya empezamos integración de contorno. Entonces, ¿qué tiene que ver en la parte? O sea, integración sobre contorno, no sobre línea. Y es prácticamente análogo, o sea, la aritmética se da igual. Lo único que aquí nosotros parametrizamos usando variable compleja. Usamos los números complejos que ya sabemos graficar en el plano gaussiano, que es el mismo de Descartes, pero quien se le ocurrió fue a Argand ubicar los números complejos en el plano. Y ya a la estrategia de ubicar los números complejos en el plano se le llamó plano gaussiano de Argand, como ustedes bien saben. Luego entonces, aquí empezamos haciendo algunas integrales de contorno básicas, elementales. Integrales de contorno, o sea, si nosotros tenemos una función compleja de variable compleja, una integral de contorno, la denotamos por una de esas dos expresiones, dependiendo de lo que sea. Si la curva, que es la curva C, que es un contorno, es cerrada y simple, o es cerrada, entonces expresamos la integral así, indicando que la curva es cerrada. Algunas veces se le pone una flechita al integrando, indicando la dirección en que está siendo recorrido el contorno. Obviamente, la función compleja la podemos descomponer en la forma binómica como una función en la parte real que depende de x y de y, una función real, de variable real, que es la parte real de la función compleja, y otra función real de variable real, que es la función b de x, y, que es la parte imaginaria de la función compleja.
Luego entonces, si tenemos que X depende de T y Y depende de T, una parametrización para X y Y en términos de T, entonces podemos hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho con las integrales de línea, es decir, parametrizar la función toda en términos de T. Así que tomando una partición del intervalo AB con respecto a T, entonces tomamos la curva y hacemos una subdivisión de ella sobre la curva, y todo esto es lo mismo, pero llevado a la parte real y la parte imaginaria de la función. Es decir, tenemos una curva en el plano complejo que va desde un punto z sub 0 hasta un punto z, y hacemos una partición, y ahí definimos de la misma manera que se definía la integral, bueno, de manera análoga, como se definió la integral en cálculo 1, definimos la integral de contorno de esta manera. Así que la integral de contorno es igual al límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la sumatoria de la función de variable compleja evaluado en esos puntos intermedios por el incremento en z. Esa es la definición, obviamente. Nosotros no vamos a usar la definición porque vamos a usar los teoremas. Las integrales de contorno cumplen con las mismas propiedades de integrales de línea y de integrales básicas. Y es que las constantes salen fuera de la integral de una suma es la suma de las integrales. Y si yo la curva la divido en tramos, la integral sobre cada tramo, que no se superpongan en este caso, es igual a la integral sobre la curva total. También está la propiedad de que la integral, si yo tomo la curva opuesta en sentido opuesto, es igual a la integral al opuesto de la integral. Aquí le faltó el menos, la opuesta. Déjame ponérselo. Es decir, que entonces la integral sobre una curva es igual al opuesto de la integral sobre la opuesta de la curva. Ya lo puse, míralo aquí. Y este otro teorema importante de que si yo estoy integrando sobre una función, o sea, si yo estoy integrando el módulo de una función que es continua sobre una curva, entonces esa integral se puede acotar, la integral del módulo se puede acotar por m y por l, y l es un valor que acota la función y L es la longitud de la curva. La demostración de esas propiedades son casi inmediatas. Yo no la voy a desglosar todas, solamente voy a ubicar una y las otras son iguales. Si yo estoy haciendo esa integral sobre contorno, yo puedo descomponer, como dije, y decir que eso es el límite de la sumatoria, y la función se puede componer en una función U más B, ya dije. Y el diferencial de X, en principio, el incremento en X, se puede componer como un incremento en Y y un incremento en X, la forma binómica. Y aplicando ese límite y distribuyendo el límite, se descompone en esta forma. O sea que si yo decompongo la función en la parte real y la parte imaginaria, la integral de contorno se puede componer de esta manera. Esta integral de contorno sobre el contorno, de componerla así es pasar propiamente a integrales de línea, porque ya estas son integrales casi de línea. La parte real sobre el contorno, la parte imaginaria. Recuerden que U y B son la descomposición de la función f de z. Entonces,
En otra palabra, una integral de contorno es una combinación de dos integrales reales de línea. Si además repasamos lo que hicimos anteriormente, es decir, la integral de línea, hacemos una parametrización para X y Y, todo se vuelve a lo que hicimos anteriormente. Es decir, la integral, ya escribiendo en términos de t, suponiendo que la curva va desde un z sub 0 hasta un z sub n, por ejemplo. Y esos z dependen de t y t varía desde A hasta B. Míralo aquí. Entonces, esa integral la podemos expresar de esta manera, que serían estas dos integrales. Así que todo lo que hicimos de integral de línea es válido porque la integral de contorno se describe en términos de la integral de línea. En conclusión, la integral de contorno también se puede simplificar de esta manera, ¿verdad? O sea, la integral en términos del parámetro t varía desde A hasta B, se cambia a z por lo que ella depende de t, y el diferencial de z es la derivada de z por el diferencial de t, siendo z una curva que depende de t. Viene el ejemplito. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? Jóvenes. No, No, maestro. maestro. No, maestro. Bien, viene el ejemplito. Si yo estoy integrando esta función sobre esta curva, me tienen que decir quién es la curva, y ahí me dicen que la curva es una curva que ya está parametrizada, donde me dicen que x es 2t y y es t al cuadrado, con t variando desde negativo 1 a 4, o sea que a vale negativo 1, b vale 4, y yo puedo recurrir a todo lo que hemos explicado, escribir el z complejo de esta manera, porque x es esto y y es esto. La derivada de z con respecto a t sería esta señorita. Y la función que depende de z, pero en términos de t, que lo que hace que le busque el conjugado a z, sería esta señorita. Habiendo expresado todo en términos de t y haciéndolo, vamos a decir, por el camino largo, ya sustituimos todo en términos de t, la integral desde negativo 1 a 4. La función conjugado, que es esta, por el diferencial de z, que es su derivada por dt. Y ahí se ha multiplicado y se ha separado en la parte real y la parte imaginaria también, para que se vea en términos de la otra expresión. Y ya se han integrado las dos. Y esa es la integral de contorno, o sobre ese contorno de una función compleja, explicada ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas con respecto a eso? Por el momento no. Por el momento no. Entonces seguimos. Aquí hay otros ejemplos integrales sobre contorno. Tenemos esta función que está aquí. Entonces dice evaluar la integral de esa función sobre el contorno que tenemos aquí. Aquí ya tenemos dibujado el contorno. Desde A hasta B, sobre esta circunferencia de radio 1. Desde B hasta C, sobre la recta del eje real. Y aquí sobre otra circunferencia desde C a D, de radio 2. Y aquí sobre esta recta que tiene un ángulo de pi tercio, de D a C. Es decir, evaluar la integral de esa curva sobre ese contorno. Ya aquí está hecho los pasos. Pero esto
lo que quiere recordar es que tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a usar el teorema de fundamental. Este es el teorema fundamental de integral de línea, pero para contorno, que se buscó una antiderivada y se evaluó la de antiderivada en el punto final menos en el punto inicial. La antiderivada, como ustedes recuerdan, no solamente, o sea, en variable compleja hay que garantizar que la antiderivada no pase por una región donde la función tiene problemas, donde la función no es analítica. Gracias a Dios, el punto donde la función no es analítica aquí es, o sea, donde la derivada es el 0,0. Y la función logarítmica tiene problemas en los valores de menos pi. O sea, en corte de rama principalmente se hace. O sea que aquí, de alguna manera, esta antiderivada está justificada. Nosotros no podemos simplemente buscar una antiderivada y evaluar. Hay que buscar la antiderivada y ver que ella no pase por una región donde tiene problemas la antiderivada. O sea, que no es analítica la función. Obviamente, aquí ya están hechas desde A hasta B. No se hizo la integral parametrizando, como el ejemplo anterior, sino buscando una antiderivada de la función, que es la función logarítmica, y evaluando el logaritmo de punto A a punto B. Aquí está recordando parte de lo que quiero decir. Si yo tengo la misma función, esa misma función, y yo voy a integrar en esta curva, que ahora no es esta, sino una circunferencia que encierre el polo, yo tengo que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado con usar antiderivada así como le estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si yo uso antiderivada aquí, desde 0 a 2pi, por ejemplo, y estoy integrando la función, fíjese que le pongo esta curva con signo de interrogación, es para que se centre en que hay que mirar que la curva no pase por una parte donde la función no es analítica. La función logaritmo natural no es analítica en todas estas ramas, desde negativo, de la parte real, desde negativo 0 a 0, si yo hago el corte de rama ahí. Entonces yo no puedo usar aquí esto. No puedo, porque estoy usando el teorema fundamental de integrales de línea o aplicado a contorno en una curva que pasa por una parte donde la función no es analítica. Entonces aquí dice, vemos que en este caso, por estar el polo, que otra cosa, el polo es, aquí es el 0, la función no es analítica en eso, pero además la función logarítmica, ya dijimos hay dos problemas. La función está dentro, pero esto es que da 2pi porque hay un teorema que me va a decir más adelante que si yo estoy integrando una función sobre una curva cerrada y ella tiene un polo simple, que en este caso es el 0, sobre esa curva, simplemente hay un resultado relacionado con 2pi y la función evaluada, una función específica evaluada en el polo. Pero si yo uso el teorema aquí, tengo que tener cuidado de cómo lo estoy usando. ¿Por qué? Porque fíjese, yo estoy diciendo que la integral
evaluada en el mismo punto y la trayectoria es cerrada de 0 a 2pi, me está dando esto. Aquí, si se quiere, el autor está diciendo como que no la evaluó totalmente en la curva cerrada. Por eso aquí yo hago una pregunta. ¿Cree usted que es válido el proceso hecho en rojo? Ese proceso hecho en rojo no es válido. Yo no puedo usar una antiderivada cuando la curva atraviesa regiones por donde la función no es analítica. Yo tengo que buscar esa antiderivada y ver dónde la antiderivada es analítica. Recuérdese que una función es analítica. Hay varias definiciones. Si seguimos el camino que nosotros estamos siguiendo, nosotros dijimos que una función es analítica si ella tiene un desarrollo en serie de Taylor centrada en ese punto, es analítica en ese punto. Y además una función es analítica si ella es derivable en ese punto y toda una vecindad que contiene al punto. Entonces, esa es una introducción para decir bajo qué condiciones yo puedo usar el teorema fundamental de integrales de línea, que está escrito aquí. Teorema fundamental de integrales de línea, pero aplicado a contorno, o sea, de integrales de contorno. Supongamos que una función f es continua en un dominio D, o sea, la función es continua en todo un dominio, y fíjese que vuelvo aquí. La función logarítmica no es continua en ese punto. Usted puede evaluarla sobre una curva por aquí, por arriba, en sentido contrario a la manecilla del reloj, y puede evaluarla por aquí y le va a dar resultado diferente. Entonces, supongamos que usted tiene una función f que es continua en un dominio. Vuelvo aquí. Esta función f no es continua en 0. De hecho, ni está definida en 0. El dominio del interior de aquí. Observamos entonces aquí. Ojo. La función f tiene que ser continua. La antiderivada también tiene que ser, existir en el dominio donde yo estoy trabajando. O sea, no puedo usar el teorema fundamental de integrales de contorno, integración sobre contorno, si la función y su derivada no existen en el dominio donde yo estoy trabajando. Por eso esa parte anterior que está en rojo precisamente está ilustrando eso, que fue usada de manera incorrecta, porque el teorema no me lo garantiza. Podría dar lo mismo, pero eso en el lenguaje de ustedes es una chepa. No garantiza que dé lo mismo si la función no es continua en el dominio donde estoy trabajando y la antiderivada no existe. Entonces, segundito para poner conectar. Y así estamos ready. Bien, entonces, siempre que la función sea continua en el dominio y la antiderivada exista, entonces para cualesquiera dos puntos, que Z1 y Z2 de contorno, punto inicial, punto final, podemos aplicar el teorema. Aquí está la demostración de este teorema. Esta demostración es bonita y es rápida, porque en realidad lo que se hace es que se lleva la integral a variable real.
O sea, yo tengo la integral de contorno, parametrizo a z en términos de t, o sea que parametrizo a x y a y. El z en A es el punto z sub 0 y el z en B el punto z sub 1. T varía desde A hasta B. Y digo que esta es una antiderivada de la función que para todos los z en ese dominio ella existe. Entonces, ya parametrizo. Como f de z es igual, o sea, la derivada de la f grande es igual a f chiquita, porque f grande es una antiderivada. Sustituyo. Y además esto lo reescribo así para que se vea. Y aquí aplico la regla de la cadena. Y esta es f. Y esa f existe para cualquiera punto en el dominio, entonces ya se ha demostrado. Pero si no existe, ¿cuál es el caso? Que la función no es continua aquí, que el logaritmo no existe en estos puntos de la rama. Entonces todo esto podría dar bien, pero me lleva a resultados erróneos. O sea, estoy aplicando un camino que no me lo garantiza. Otra cosa, ya después de, o sea, a nosotros también nos interesa saber, igual que en intercálculo vectorial, cuando la integral de contorno no depende de la trayectoria, o sea que nada más depende del z final y del z inicial. Y entonces este teorema me garantiza que yo no tengo que parametrizar ni nada porque puedo evaluar en el punto final y en el punto inicial. O sea, si la función es continua, aquí hay un error, que f tiene una antiderivada f grande en d, entonces la integral es independiente de la trayectoria. Obviamente que son las mismas condiciones, lo único que si la trayectoria entonces es cerrada, tiene que dar 0, porque yo estaría evaluando en el punto final menos en el punto inicial. Un segundito. Obviamente que este teorema yo no lo puedo, o sea, si la función no es continua, entonces lo que yo tengo que hacer es parametrizar y ya. ¿Por qué? Porque este teorema no lo aplico, pues me voy por la definición. Parametrizar, recorrer el camino y hacer lo propio. Estoy buscando para arreglar aquí ya. Para separar la f que dice f tiene una antiderivada. Bien, entonces ya está arreglado. Si la función es continua y f tiene una antiderivada f grande en d, entonces es independiente de la trayectoria. Además tenemos la siguiente condición de suficiencia para la existencia de la antiderivada. Si la función es continua y si yo hago la integral no depende de la trayectoria, entonces f tiene una antiderivada. Pero realmente este último teorema no tenemos forma muchas veces de hacerlo. Es un sí y solo sí, en este caso, o sea, de suficiente y necesario, pero no tenemos forma de hacerlo. O sea que lo más útil será ver si la función es continua y si la antiderivada existe, entonces puedo evaluar con el teorema fundamental de integral de línea.
Este otro teorema dice, suponga que una función f es analítica. Analítica en un dominio. Dominio simplemente con eso. Un dominio para nosotros es un conjunto abierto y simplemente conexo que cualquiera dos de sus puntos se pueden unir por una línea poligonal, ¿verdad? Que no está dividido el conjunto. Entonces, si tenemos una función que es analítica, recordamos que ella es derivada en un punto y en toda una vecindad del punto. O sea, si yo le hago una bolita al punto, en todos los puntos que están ahí cerca de ese punto, cerca entre comillas, porque la bola puede tener radio que sea, ella es derivable, que se puede desarrollar en serie de Taylor centrada en ese punto. Entonces f tiene una antiderivada en D. Es decir, existe una función f tal que la derivada de f grande es f chiquita en todos los puntos del dominio. Y volvemos a poner en rojo lo que se introdujo al principio, es decir, tenga cuidado a usar el logaritmo como una antiderivada de esa señorita. Aquí no es solamente decir que esta es una antiderivada, hay que ver en qué región lo es. Hay que ver en qué región lo es. Recordemos que nosotros dijimos que usted no puede decir que esta señorita es una antiderivada de esa señorita en donde esté el 0, por ejemplo. Ni donde esté el menos pi, por ejemplo. En los argumentos, porque ya dijimos que el logaritmo tiene problemas. Y eso es lo que le está diciendo. Está volviéndole a recalcar, usted lo lee aquí, esa parte del antiderivado. Bueno, por lo demás, las reglas de derivación son iguales, obviamente, que en cálculo 1, pero no la puedo usar la derivada sin saber dónde ella está definida, dónde la función es analítica. Ahora, una función que es analítica en todo el plano complejo es una función entera. La función exponencial es entera, el seno es entero, el coseno es entero. Cualquier división de los polinomios son enteras, o sea que son analíticas. Si yo tengo el polinomio, yo con un polinomio puedo evaluar en el punto final menos en el punto inicial. Porque el polinomio no tiene problema. Seno, coseno, exponencial, polinomio. Pero si no lo son, entonces ya. Ahora, las que no lo son, también se sabe dónde están sus singularidades. Por ejemplo, si es una función racional, las singularidades están en los ceros del denominador. Si es trigonométrica, también. Digo trigonométrica de tangente, secante, cosecante. Porque ya dijimos que el seno y el coseno son analíticas enteras. Entera es que es analítica en todo el plano complejo. La suma de funciones analíticas me da otra función analítica. La división me da analítica tanto y cuanto el denominador. Los puntos singulares están en los ceros del denominador. Entonces, aquí hay un teorema importantísimo que me ayuda a yo no tener que parametrizar cuando estoy haciendo una integral sobre una trayectoria cerrada. Claro, si yo parametrizo, me va a dar lo mismo, ¿eh? O sea, si yo hago la parametrización de esta curva y expreso todo en términos del parámetro t y hago como lo hicimos al principio el ejercicio, que fue parametrizando, que es la forma a la que deberé recurrir cuando no se puedan aplicar los teoremas. Entonces, si yo estoy integrando, aquí la función integrando es una función racional, que es 1 sobre z cuadrado más 1. Entonces, las singularidades de ella están en i y en menos i.
Y si yo estoy integrando sobre una curva que encierra una singularidad, yo no puedo usar el teorema fundamental de integral sobre contorno. Pero hay otro teorema que sí voy a poder usar. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo usara el teorema de integral sobre contorno, la integral me daría 0 porque la curva es cerrada y el punto inicial, donde quiera que yo lo coja, sería el mismo punto final, así que estaría evaluando la antiderivada en el mismo punto y restarla me daría 0. Y vamos a ver que en este caso esta integral nos da 0. Entonces, esto es como para introducir el teorema de Cauchy sobre integrales sobre contorno simple y cerrado. Simple es que no se cruce el contorno. Orientado positivamente, es decir, recorrido en sentido contrario a la manecilla del reloj. Pero si fuera recorrido en la misma dirección a la manecilla del reloj, no importa porque sabemos que me va a dar lo opuesto por la propiedad de integrales sobre contorno que ya dijimos allá arriba. Entonces, si yo tengo una circunferencia que me encierra esa singularidad, como aquí se está ilustrando, y se ilustra, evaluar esta señorita sobre esta curva, esta es la circunferencia centrada en I y de radio 1, en menos I, perdón, y de radio 1. No puedo ponerme a buscar una antiderivada de esa señorita y a evaluar por ejemplo, yo podría evaluar en 0 una antiderivada porque 0 pasa por ahí la curva. Y en el punto final sería el mismo 0, o sea que me va a dar 0, pero no, repito. Entonces, el teorema que nosotros vamos a aplicar, que es el teorema de la integral sobre contorno cerrado, el teorema de Cauchy, prácticamente pero yo no lo he dicho el teorema. Todavía no aparece, más adelante va a aparecer, o sea, estoy introduciendo el teorema básicamente con una aplicación. En primer lugar, notemos que esa función que está ahí presenta puntos singulares aislados. Son singularidades aisladas en I y en menos I. El contorno incluye a una de esas singularidades. Entonces, según el teorema de Cauchy, me dice que si yo estoy integrando una integral de esta manera y z sub 0 es un punto en el interior del contorno, es un contorno cerrado, aunque no lo escribí ahí. No escribí el símbolo de integral cerrado ahí. Tengo que arreglarlo. O sea, cuando nosotros tenemos la integral cerrada, algunas veces yo lo omito porque ya dice que la integral sobre la curva cerrada. Pero es bueno escribirlo, aunque uno aunque uno lo diga, es bueno escribirlo. Por ejemplo, ya aquí, ahora ya yo arreglé ese, le puse cerrado porque esa curva es cerrada. Pudiera arreglar este aquí de una vez también. Y ¿dónde más hay que está? Aquí en la fórmula que está aquí abajo. También lo voy a arreglar. Aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, si la trayectoria no fuera cerrada,
yo no puedo aplicar el teorema. No puedo aplicar el teorema. Ese teorema es para trayectoria cerrada y simple cuando lo enunciemos, porque todavía lo estoy introduciendo como un ejemplo por el momento. Entonces, ya deja ver si le arreglé. Ah, bueno, le arreglé el cerrado aquí y aquí, pero no se lo arreglé aquí arriba. Vamos a arreglárselo en toda. El cerrado ahí. Y la otra de arriba, que es la de donde está el teorema, que es la que más me interesa, ya está cerrado. Fíjense, ya le puse cerrado. Entonces, este punto es un punto en el interior de contorno, pero esta función que quede ahí arriba tendría que ser analítica en el interior del contorno. Si pasara eso, yo puedo ahorrarme toda la parametrización y evaluar nada más la función en el punto z sub 0 y me va a dar lo mismo que esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si yo voy a hacer esta integral y quisiera aplicar este teorema que no lo he enunciado todavía, lo que simplemente necesito hacer, ojo, si yo voy a evaluar esta integral, por ejemplo, en cualquier contorno que no contenga las dos singularidades de la función, entonces, obviamente, ¿qué me debe dar la integral? Imagínense que yo estoy evaluando esa integral en una circunferencia centrada en 1 y de radio 1. Si yo pongo una circunferencia centrada en el 1 de X de radio 1, ninguna ninguna de esas dos singularidades estaría dentro de la circunferencia. ¿Qué me debe dar esa integral si yo evalúo esa integral en una circunferencia centrada en 1 y de radio 1? Cambio el contorno y le evalúo en una circunferencia centrada en 1 y de radio 1. O sea, circunferencia centrada en 1 y de radio 1 se va a ver como z menos 1, un módulo, igual a 1. ¿Qué me debería dar esta integral? Miren, yo me devolví y yo dije que las funciones racionales, hace un minuto, ustedes tienen que tomar notas y hacer preguntas en el mismo proceso. Que el teorema fundamental de integrales sobre contorno se podía aplicar siempre que la función integrando fuera continua, tuviera una antiderivada en el dominio de integración. Y dije cuáles funciones eran analíticas. Dije que las funciones racionales solamente las singularidades estaban en los ceros del denominador, porque no voy a volver a repetir todo de nuevo. Entonces, si yo estuviera evaluando esta integral en una región donde ella es analítica, la función, puedo aplicar el teorema fundamental de contorno. También yo dije que si la curva era cerrada, pues obviamente iba a dar 0 la integral porque era evaluar la interderivada en el punto final menos en el punto inicial. O sea, si usted busca una antiderivada y la evalúa en el mismo punto y la resta,
tienes que dar cero, digo yo. Para eso tampoco hay que ser muy genio. Entonces dije que si voy a evaluar esta integral, que la función integrando y todo lo que estamos diciendo es para evitar el proceso que ya explicamos de parametrizar, evaluar y eso, que es el proceso al que tendremos que volver cuando no se puedan aplicar los teoremas. Pero que si estoy integrando sobre una trayectoria cerrada y la función tiene dentro alguna singularidad, ya estoy prohibido de aplicar el teorema. De una curva que está orientada así, me dieron la ecuación de la curva, pero el teorema que vamos a aplicar, que todavía no lo hemos dicho, es que yo tengo que reescribir esa integral de esta manera, porque según el teorema, que no lo hemos dicho, de Cauchy, la integral, siendo esta función que quede arriba analítica en el interior del dominio, me debe dar 2pi por esta función evaluada en la singularidad. Para ese ejercicio, en ese contorno o en cualquier contorno que incluya a la singularidad, no puedo aplicar el teorema fundamental de integrales sobre contorno. Luego, ¿qué hago? Bueno, escribo esto en esta forma para aplicar el teorema. Entonces, una factorización terrible de matemática básica me dice que eso se puede factorizar así. Y otra aritmética terrible me dice que esto es equivalente a escribirlo así. Y con haberlo escrito así, ya yo puedo aplicar este teorema, porque esta función no tiene singularidades en menos i, que es donde, o sea, yo le dejé el menos i ahí abajo, o sea, eso es menos i, o sea, el z sub 0 es menos i aquí. Y esta función es analítica, esta f que quedó arriba, es analítica en cualquier circunferencia que no contenga i, porque la singularidad de esta de arriba está en i, en z igual a i. Y ahí, ilustrando el teorema que no lo he mencionado porque lo estoy introduciendo con un ejemplo, pero además estoy explicando por qué la necesidad del teorema, cuándo se aplica, cuándo no se aplica, que eso es lo que debe saber un estudiante. Entonces, evalúo esta función cambiando a z por z sub 0, que es menos i. Esta función. Y si cambio a z por menos i, aquí hay un error porque dice, bueno, no, ya está calculado. Eso daría 1 sobre menos 2i, que multiplicando por i arriba y abajo daría i sobre 2. Y entonces, según estos teoremas, sería 2pi por la función evaluada en menos i, que da esto. O sea, que sería i sobre 2 por 2pi, que me da menos pi. Ahora, si yo no creo en el teorema, lo que debería hacerla como para repasar, aunque yo creyera, devolverme y repasarla parametrizando. O sea, crear una parametrización de esta circunferencia sería el camino que se escribió al principio. Con esta integral sobre esta curva. Luego entonces, ya esa integral que yo les recomiendo que la hagan
no por el teorema de Cauchy, sino parametrizando. Obviamente que si lo hacemos con el teorema fundamental de integrales sobre contorno va a dar 0, porque estaríamos evaluando la misma función en el punto final y en el punto inicial, porque la trayectoria es cerrada. Jaime Báez, ¿quiere decir algo? Que activó su micrófono. No, se activó solo. Bien, entonces, ya no explicado, no dicho el teorema, sino explicado con un ejemplo, pasamos a enunciar el teorema de Cauchy, integral de Cauchy sobre contorno, sobre integrales sobre contorno, un contorno simple cerrado. Entonces, la integral dice así. Aquí hay algunos ejercicios para repasar. Primero, para repasar integrales para repasar parametrización, porque obviamente si yo voy a hacer una integral parametrizando, tengo que poder parametrizar algunas curvas. Entonces, esos son ejercicios para que usted repase parametrización, parametrizar una circunferencia, una elipse, esa trayectoria. Y antes del teorema de Cauchy, enunciamos algunos teoremas de integrales de línea que debemos recordar. Esos son teoremas de cálculo vectorial. Entonces, el teorema de Green, cálculo vectorial, que dice que si yo, esto no es integrales complejas, eso es cálculo vectorial, que si yo estoy integrando sobre, o sea R una región simplemente conexa significa que no tiene hoyo. Cuya frontera es un contorno, una curva suave, orientada positivamente por tramos, como esta que se ve aquí. En sentido contrario a la manecilla de reloj. Y sean m y n dos funciones reales de variable real con primera derivada parcial continua, o sea, con esta derivada parcial es continua en esta región, en el interior del contorno. O sea, que sea simplemente conexo significa que no tenga hoyo, y que la curva sea simple significa que no se cruza. Entonces recordamos de cálculo vectorial que el teorema de Green dice que esa integral de línea es equivalente a la integral de área sobre la región, donde el argumento de la integral de área es esa expresión que está ahí. Eso es el teorema de Green para integrales en el plano. O sea, el teorema de Green en el plano. Entonces, aquí le puse el cerrado. Entonces, es la equivalencia entre una integral de línea y una integral de área. Aquí está la demostración del teorema de Green, que de repaso para que se recuerde. Es fácil. Si yo estoy integrando sobre esa región, se ha descompuesto la frontera en dos curvas.
sea, la curva total se ha descompuesto en dos curvas. Esta que está aquí abajo, que es la curva 1, y la que está por arriba, que es la curva 2. Entonces, aquí la curva 1', la de arriba, o la de arriba aquí la curva 2. Entonces, dependiendo de la región, en la región se pueden clasificar así, en R vertical simple, o en R o región horizontal simple. Eso es cálculo 2, por si se toma rectángulos verticales o rectángulos horizontales para calcular el área. Entonces, se da aquí una demostración para la región vertical y horizontal. Pero si la región no fuera ni vertical ni horizontal, hay otra demostración más general. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Sencillo. Se ha tomado esta integral, que son dos integrales, y se va a llegar a este lado. Entonces, la primera que se está haciendo es la integral de m, después se hará la de n. Por ejemplo, aquí tengo la integral de m, diferencial de x. Entonces, la integral de m es igual, porque yo he descompuesto la curva en C1 más C2, o sea, unido a C2. Entonces, fíjese que en esta curva, que es C1 unido a C2, la primera región, lo que se va a expresar todo es en términos de esta curva. Esta es una Y llamada F1 en términos de X. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Bueno, aquí esa curva varía en términos de X desde A hasta B, orientada así. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, es el integral sobre la curva 1 más la integral sobre la curva 2. La curva 2 es la de arriba. Y se ha parametrizado. Es decir, todo, pero aquí se ha parametrizado en términos de X. Piense que X es T. Entonces, la función M, que dependía de X y de Y, ahora ella dependerá de X y de la curva F1. Aquí abajo. Pero arriba va desde B hasta A. Arriba. Entonces sería más la integral desde B hasta A de X, pero arriba está F2. Eso podemos ponerle menos aquí, invertir los límites de integración y las dos integrales serían iguales. Entonces sería la integral desde A hasta B de M. Y aquí evaluó a Y en F2, menos la otra. Y ya lo demás es aritmética. Por ejemplo, nosotros vamos a darnos cuenta que esto va a ser igual a una parte de esa integral, o sea, a la que tiene menos y a la m. Entonces, si yo tuviera la integral dobles de la derivada parcial de m con respecto a y por el diferencial de área, eso yo lo puedo escribir así, porque de área es de x por de y los límites están dados de la región ahí. En X, desde A hasta B, y en Y, desde la curva que está por arriba hasta la curva que está por abajo. Pero ahora ahí lo que hemos hecho es, aquí me faltó el dy,
en la segunda aquí. Entonces, esto lo podemos escribir de esta manera. Y esto, a su vez, es lo mismo que teníamos allá arriba. Sí, recuérdense que estos límites son y en términos de x. Entonces, fíjese entonces, lo que hemos dicho es que ese pedacito de la integral del primer término es igual a este, pero este opuesto. Entonces, hacemos lo mismo con la otra, pero para la otra tomamos esta región para demostrar que la integral con n es igual a la otra parte, pero y ahí se termina esa demostración. Aquí le agrego el dy después. Ahora no tengo tiempo. Luego entonces con eso queda terminado la demostración, o sea, esta es la otra parte. Con eso queda terminado la demostración del teorema de Green. Eso es repaso vectorial. Antes de seguir, lo que se está haciendo aquí es un ejemplo del teorema de Green. Eso es tomado del libro de Larson, de cálculo 2, cálculo en varias variables, que tiene una introducción a vectorial. Entonces utiliza el teorema de Green para evaluar esta integral de línea. Fíjese que en esa integral, esta sería la m de x, y esta sería la n de x, y. Y eso es a través de una trayectoria cerrada, que es la que está ahí en la gráfica. Entonces, ya aquí le puse cerrado. Entonces, si yo no quiero evaluar la integral de línea, la cambio por una integral doble. Cojo la función m y n y planteo el teorema de Green. Y en vez de resolver este lado, pues resuelvo este, que es inmediato. Y eso es lo que se ha hecho ahí. Se ha sacado quién es m, quién es n. Y se ha planteado el teorema de Green, escribiendo los límites de esta región. En x varía de 0 a 1. Y en y varía de la curva que está por abajo, que es y al cubo, x al cubo, hasta la curva que está por arriba. Esos son los límites de la integral. La derivada parcial de n con respecto a x, como lo indica el teorema de Green, y la derivada parcial de m con respecto a y se ha sustituido y ya se resolvió la integral. Y eso da un cuarto. Repaso de vectorial. Habiendo repasado el teorema de Green en vectorial, entonces estamos listos para introducir el teorema de Cauchy, que ya usamos allá arriba, y demostrarlo también. Entonces, el teorema de Cauchy es este. Al final de esta hora no volvemos a entrar. Entonces, el teorema de Cauchy es un teorema que es para curvas que son simples, cerradas, que se le puede atribuir una sola orientación a esa curva. Es decir, antes de ahí está definiendo algunas curvas como la curva de Jordan. Entonces, primero, antes del teorema, decimos que una curva C es cerrada si termina en el mismo punto donde empieza, ya eso lo dijimos. Decimos que una curva C es simple si no se cruza, ¿verdad? Uno de los primeros teoremas de la topología, o sea, de topología del plano,
descubierto por sus aplicaciones en el cálculo complejo, es el teorema de Jordan. Está aquí, que dice que cada curva simple cerrada divide el plano en dos partes. Divide el plano en dos regiones conexas, llamada el interior y la otra el exterior, de la que ella es la frontera. Es un teorema muy sencillo a simple vista, pero que para demostrarlo se necesitó mucho en matemáticas. Yo cojo una curva cerrada, ahí hay dos regiones, el exterior y el interior, y que ella es la frontera. Eso simplemente recordar. El teorema de Cauchy contesta una pregunta fundamental de cálculo complejo. ¿Cuándo es cierto que la integral de una función analítica f en una región cerrada es cero? Es una pregunta. Sabemos que esto ocurre si f tiene una antiderivada definida en cada curva, en todas las curvas. O sea, que está definida en todas las curvas y que a veces no ocurre. Por ejemplo, ya el mismo que indicamos allá arriba, a lo largo de una circunferencia centrada en el origen, esa integral no es igual a cero. Y aquí viene la primera versión del teorema de Cauchy. Teorema de Cauchy. Si C es una curva cerrada simple y f de z es una función continua en C y analítica en el interior de C, con derivada continua. Ahorita vamos a ver que vamos a simplificar que la derivada sea continua en el interior. Entonces, la integral sobre la curva cerrada igual a cero. Que era lo mismo que le dije allá arriba, ya, porque ya le dije allá como pregunta, que si yo estuviera integrando una función donde pudiera aplicar el teorema fundamental de integrales sobre contorno, entonces si la curva es cerrada va a dar cero. Aquí hay un ejemplo. Si C es cualquier curva simple cerrada en el plano, entonces esta integral sabemos que va a dar cero. ¿Por qué? Porque la función que está ahí es una función analítica. O sea, yo no he hecho la integral, solamente que el teorema garantiza que esa integral va a dar cero. Usted puede parametrizar, resolver y comprobar que da cero por cualquier trayectoria cerrada. Pero aquí es un ejemplo del teorema. Saber lo que va a dar. Saber lo que va a dar. Porque esa función es analítica en todo el plano complejo, esa función entera. La trayectoria es cerrada, pues ya da cero. Aquí viene entonces la demostración del teorema de Cauchy, que como prerequisito se necesita que uno demuestre dos cosas. El teorema de Green, que lo usamos de entrada de una vez aquí, y las ecuaciones de Cauchy-Riemann que se verifican cuando una función es analítica. Entonces, el teorema de Cauchy, que lo enunciamos aquí, lo demostramos aquí abajo. O sea, yo tengo una integral de esta forma, estoy integrando sobre una trayectoria cerrada,
que aunque no lo escribí ahí, ya recuérdese que estamos diciendo que la trayectoria es cerrada, orientada positivamente, todo eso. Y lo que hacemos es emplear el teorema de Green primero. Y luego usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque por hipótesis la función es analítica. Entonces, si es analítica, debe cumplirse las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, le he puesto algunos cerrados. Se me quedó ese de ahí arriba. Pero le puse este y este cerrado, ¿no? Se me quedó el primero de allá arriba. Entonces, volviendo al punto. Entonces, miren, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, ya sabemos que esa función, ya le puse cerrado ahí. Esa función se puede descomponer, o sea, esa integral se puede componer así. Porque este es el diferencial de z y la función se puede escribir así. Si multiplicamos, también sabemos que se puede escribir así. Aquí me falta el cerrado ahí, pero lo voy a agregar después. Entonces, obviamente, cada una de estas funciones ya son también integrales de línea, o sea, integrales sobre contorno, pero B y V son funciones variables reales. Entonces, eso lo sabemos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos expresado esta integral por el teorema de Green es igual a esta integral sobre esta de la región. Ahora, la función variable compleja se puede escribir así, se descompone y a esta integral, a esta que está aquí y a esta que está aquí, que son integrales de línea, prácticamente le vamos a aplicar el teorema de Green. Entonces, aquí primero tomamos la parte imaginaria, que es esta. Entonces, el teorema de Green para esta integral, para esta, se vería así. Y usted ve que igualito, solamente hemos considerado que para esta el M sería B y el N sería U. O sea, este sería el teorema de Green. De la misma manera, para la otra parte, la parte imaginaria, esta que está aquí, lo único que aquí escrito, mi M sería U y mi N sería menos B, comparándolo. Entonces, según el teorema de Green, aquí yo debo escribir la derivada de lo que es mi N con respecto a X. Pero mi N aquí es menos B. O sea, entonces sería menos la derivada parcial de B con respecto a X. Y aquí, la derivada parcial de M, pero mi M aquí es U. Ahora, lo que pasa es que las ecuaciones de Cauchy-Riemann para una función analítica me garantiza estas dos igualdades. O sea, si f es una función analítica, entonces cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se cumplen estas dos igualdades. Y entonces con la primera igualdad esto sería 0. Y con la segunda igualdad esto sería 0. De donde ya todo esto sería 0. Que es esto. Así que si la función es analítica, usando el teorema de Green como prerequisito,
se demuestra que la integral sobre un contorno cerrado da 0. Ahí está la demostración del teorema. Ahora nosotros, ese teorema, obviamente, ¿qué eso quiere decir? Bueno, si yo estoy integrando el seno, el coseno, vuelvo otra vez, la función exponencial o cualquier función en una región donde, bueno, dije el seno, el coseno, la función exponencial, los polinomios, o una función racional, pero lo primero lo dije porque lo primero son funciones enteras, o sea, que son analíticas en todo el plano complejo. Sobre una curva cerrada, entonces darían 0. Y si es racional, bueno, pues entonces ya sabemos que la singularidad está en los ceros del denominador. Si no hay singularidades dentro ni en la frontera de la región de integración, el contorno, entonces también la función racional daría 0, que fue lo que dije allá arriba. La integral sobre una curva cerrada, si hay analítica en el interior y en la frontera. O sea que automáticamente, si yo parametrizo y resuelvo, esas integrales me van a dar 0 con cualquier curva cerrada que yo haga. Pero, ¿qué hacer cuando haya una singularidad dentro? Antes de llegar ahí, nosotros vemos un teorema que es un colorario de este teorema, y es que me dice a mí que si yo estoy integrando sobre un contorno cerrado, yo puedo deformarlo ese contorno. O sea, si yo integro sobre un triángulo, integro sobre un cuadrado, integro sobre una circunferencia, no importa. Entonces se llama principio de deformación de contorno. Es decir, si f es una función analítica con derivada continua en una región A, ahí va despegado de la I, y estos son dos contornos que son simples y cerrados, ajenas es que no se cruzan esos dos contornos, o sea, uno no cruza por encima del otro, y ellos dos están en la región A, tales que una puede deformarse en la otra, es decir, que uno puede irse desdoblando para convertirse en el otro, desdoblando no, sino ir comprimiendo, que uno se convierta en el otro. Entonces, no importa, yo integrar sobre este señorito es lo mismo que integrar sobre el otro. Me falta el cerrado también, lo agregué después. Es el principio de deformación de contorno que se hace bien fácil a partir del teorema de Cauchy. Es decir, imaginémonos que yo estoy integrando sobre este contorno de aquí afuera. Entonces, el proceso para demostrar, recuérdense que la función analítica en esta región y la derivada de ella también lo es continua. La función es analítica con derivada continua. Entonces, fíjense, yo estoy integrando sobre este que está aquí afuera. Lo que voy a demostrar es que integrar sobre este es lo mismo que integrar sobre este que está aquí. Se llama principio de deformación de contorno. O sea, yo puedo integrar sobre cualquier otro contorno, ya sea más grande o más chiquito, que se deforme si se dan esa condición. Entonces, simplemente lo que aplicamos es lo siguiente. Primero, ubicamos esta imagen y hacemos este contorno. No importa que ahí dentro haya una singularidad. Así, principalmente para eso es que la vamos a usar, para cuando hay singularidad dentro. Entonces, son dos contornos ajenos, o sea, no se cruzan. Vamos a decir que conectamos esos dos contornos en esos dos puntos por esa carreterita que están ahí.
Aquí y allá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Si nosotros conectamos esa carreterita, esos dos contornos, esa carreterita, para indicar cómo la vamos a recorrer, lo vemos aquí. O sea, que en las dos carreteritas hay entrada y salida. O sea, yo venía por aquí, vengo por aquí, vengo por aquí, vengo por aquí. Aquí entro y bordeo este. Observe que al entrar, al bordear a C1, yo le estoy recorriendo en sentido de la manecilla de reloj a C1. A C1, perdón, a C'. ¿Verdad? Y salgo por aquí. Igual, si voy por aquí. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Bueno, lo primero que yo puedo decir es que recorrer todas esas curvas, porque al final recorrer todas esas curvas, o sea, la curva de afuera y la de adentro, que la recorrí, la de afuera y la de adentro. Pero obsérvese que la de adentro la estoy recorriendo en el mismo sentido la manecilla de reloj. Recorrer la curva de afuera y la de adentro. Y además, el interior de esa curva, ahí no hay singularidades para la función. Porque es como que el interior ahora ha quedado aquí en esta región de aquí y el interior de esta ha quedado aquí. Entonces, vuelvo y repito. Aquí le voy a decir quiénes son S y S'. S y S' vienen siendo las otras curvas que se formaron al unir esta, ¿verdad? O sea, esta y la otra. Entonces, recorrer todo esto. ¿Por qué estos dos caminos no se contaron? Porque son el mismo camino, igual y opuesto. Entonces, la integral aquí va a dar 0 y aquí también. Y este menos de aquí es porque esta parte se recorrió, la de parte de adentro se recorrió en sentido de la manecilla de reloj. Entonces, recorrer esas curvas, toda la de aquí, las otras dos que dan 0, es igual a recorrer la nueva curva. Pero cuando yo vengo recorriendo la nueva curva aquí, aquí en esta parte, a una le llamo prima y a la otra. Esta parte va a dar 0 porque ya la función es analítica en esta región, en cada una de estas regiones analíticas, y por el teorema de Cauchy, cada una de estas integrales tienen que dar 0. Entonces, si ya cogemos la primera parte y la igualamos a 0, se demostró ya. Porque nada más tenemos que pasar la otra del otro lado. Así Maestro, que eso, dígame. entonces con esto lo que nosotros vamos a buscar es quitar, por ejemplo, si hay una singularidad en la superficie que está de C'. O sea, lo primero es, en términos simples, lo primero que eso ilustra es el principio de deformación de contorno, en términos simples. Que si usted está integrando sobre ese contorno grande, lo puede deformar a una circunferencia, porque nosotros casi todos los contornos en variable compleja lo llevamos a circunferencia. O sea, usted está integrando sobre un triángulo y se dan las condiciones, usted dice, no, yo mejor prefiero una circunferencia. Y todas las demostraciones lo van a circunferencia. Ahora, el método de demostración que se usó fue ese. O sea, primero, yo quiero ver que integral sobre C es lo mismo que integral sobre C'. Creo esa carreterita que están ahí. Con esta creo los nuevos contornos, estos nuevos contornos, que a uno usted le puede llamar S' y al otro S. Y entonces,
En esta parte, en el interior de este, la función f analítica y en este también. O sea que estas dos integrales por el teorema de Cauchy tienen que dar 0. Y ya, si esto es 0, esto igualado a 0, significa que estos dos son iguales. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y disfrútenlo en familia.